Bueno, vamos. Yo tenía 16 años cuando empecé en radio, recién cumplidos, hacía 4 meses. Había hecho una experiencia en unos parlantes en mi pueblo natal, Cardona, de 3 meses porque gané un concurso con 15 años, pero cumplí, era noviembre, diciembre, cumplí con el secundario y tenía que seguir mi carrera presunta de abogacía. Me tenía que venir a estudiar a Colonia. Cuando me vine a Colonia con ese antecedente de haber sido locutor de unas empresas de parlantes callejeros, me presenté en Radio Colonia y tuve mucha suerte, como en tantas ocasiones en mi vida profesional, porque estaban los dueños de Radio Colonia en ese momento en la ciudad de Colonia. Y ellos mismos me tomaron la prueba y les gustó. Y empecé a trabajar el mismo día que hice la prueba. La prueba fue a las 4 de la tarde y yo empecé a las 6:15. Esas cosas que hacen los dueños para darse determinado tipo de gustos. A los 2 años de ser locutor, el dueño era Héctor Ricardo García, el dueño de Crónica. Y yo le pedí a través de una amiga locutora de la radio, que lo conocía más, una prueba como relator. Me trajo a Buenos Aires, yo tenía 18 años, y me mandó a la cancha de Boca con un grabador. Grabé un partido, le gustó y me tomó en el equipo de periodistas deportivos como relator suplente de Juan Carlos Rousselot, el que fue después intendente de Morón. Un equipo integrado por personajes mitológicos casi del periodismo deportivo, como Dante Panzeri, Enzo Ardigó, una posibilidad de aprender algo bastante interesante. Y ahí empecé primero en Radio Colonia, después me fui a Montevideo, me instalé en Radio Oriental de Montevideo, aunque pasé por otras 2 emisoras más chicas, pero el apogeo fue con Radio Oriental de Montevideo. Del 75 al 80, yo llegué a Montevideo en el 69, a fines del 69, y esa vendría a ser un poco la síntesis, hasta que en el 81, en febrero, me vengo a la Argentina y aquí estoy. Yo sentía que había una tensión en la relación con el gobierno, que era una dictadura en aquel momento, un gobierno militar, que se va dando en el tiempo por pequeñas cosas. Los periodistas que tenemos algo contra un régimen así, decimos nimiedades. Nos animamos como tocar timbre y salir corriendo, más o menos. Y se notó en algún caso y me llevaron 3 o 4 veces a declarar en los cuarteles, te hacían sentir, nunca pasó nada especial, pero te tenían en un banco sentado una vez desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sin atenderte, sin que nadie te dijera nada. Esa era una forma de presión psicológica. Y yo sentía que algo se había quebrado, aunque había militares que en una aldea, como finalmente resultaba Montevideo, en el fútbol lo sabía, en la asociación de fútbol lo sabía, en la Comisión Nacional de Educación Física, con algunos hasta tenías una buena y cordial relación. Pero con el sistema en sí mismo había alguna sensación que yo en algún tiempo pensé si no habría sido persecuta. ¿Qué te parece? Que te miran, que llamaban a la radio y corregían cosas. Me acuerdo que una vez dije, esto no tiene gollete, y hasta por eso llamaron, para decir que así no se hablaba. Yo sentía que me tenían un poco observado. Y lo pude comprobar recién hace 2 años, 3 años, cuando se abrieron los archivos de la dictadura. Y entonces aparecieron todos los legajos referidos a mi persona de la inteligencia del ejército y de la inteligencia de la policía, que se parecían como si se pasaran datos. Y ahí hay 50 y pico de episodios que ellos narran en 8 o 10 líneas cada uno de ellos, que marcaban cómo me seguían, cómo me miraban. Yo tenía razón. En realidad estaba en una situación de futura complejidad. Pero también es verdad, yo estaba preso en el momento que me fueron a ver Adrián Paenza y Fernando Niembro, que también eso marcaba el colmo de mi temor, porque había habido una pelea en un partido de fútbol. Yo tenía un equipo de fútbol que jugábamos a beneficio, jugábamos campeonatos, un gusto que me daba, era muy joven.
Entonces hubo una pelea en la que no había ni siquiera una nariz fracturada y me llevaron 27 días preso. Eso marca que el régimen, que por supuesto es el que todo lo hace, está queriendo castigarte por lo que sea, no te van a perdonar una. Ya había estado prohibido por la Asociación Uruguaya de Fútbol, no podía entrar a los estadios durante varios días, y eso no puede ocurrir si no es con la aquiescencia de la dictadura. ¿A quién se le va a ocurrir suspender la actividad, prohibirle la entrada al periodista más notorio que había en el Uruguay, que era yo en ese momento, sin que haya un guiño de la dictadura? Entonces todas estas cosas fueron corroboradas después por estos archivos, así que no estaba loco, no era lo que yo muchas veces me dije, porque yo no tenía pruebas, salvo que había ido preso, que había estado prohibido, no lo sabía demasiado bien, pero suponía que era así. Bueno, corroborar eso con los años me dio un poco más de fuerza para aceptar aquella decisión que fue muy loca, para la cual, aunque me pasara eso, si no hubiese habido una oferta desde Buenos Aires, jamás me hubiera ocurrido salir de allí. Hubiera seguido hasta que fuera posible. Bueno, me hacen la oferta y me vengo a Buenos Aires por eso, porque Buenos Aires es como mi casa profesionalmente. Cuando yo digo que me formé en Radio Colonia y menciono profesionales argentinos, estoy hablando de una radio uruguaya pero que trabaja para la Argentina. En aquella época muchísimo más todavía. Supongo que sigue siendo igual. Entonces, mi formación inicial tenía que ver con la Argentina. Mis gratitudes eran hacia periodistas argentinos y hacia Héctor Ricardo García, que me había dado la oportunidad. Si escuchás mis goles de esa época, todas tenían mucha perorata, mucho deseo de entregar una metáfora, una idea, algo que dejase al gol como una cosa más extraordinaria todavía de lo que había sido. Muchísimas veces no lo lográs y quizás no lo logré nunca, pero ese era el intento. Embellecer la prosa oral, que es una cosa muy difícil, pero que es una cosa de mucha nobleza también cuando uno lo consigue. Y en esa época yo lo intentaba de todas las maneras. Cerraba los ojos y me ponía a improvisar cosas. Eran tan largos los relatos después del gol que una vez me ocurrió que yo con los ojos cerrados, diciendo cómo había sido la jugada y emocionándome con todo lo que yo estaba diciendo, Alejandro Apo me pega un codazo y miro así, abro los ojos y estaban convirtiendo un gol en el otro arco. O sea que yo hablé todo ese tiempo. El postrelato tiene que ser breve. Yo no quiero esas peroratas interminables. Porque me daba cuenta que ya estaba atrapado. Era un rehén de mi propio muñeco. Esa idea de que todo gol tenía que ser embellecido. Entonces decía algo, no me conformaba. Agregaba otra cosa, seguía sin conformarme. Hasta ver si le encontraba la vuelta. Y para colmo, los otros relatores empezaron a hacer lo mismo. En ese sentido yo podría decir que estaba haciendo una huella, dejando una huella. Y entonces era una competencia a ver quién estaba más loco de los relatores. Y yo dije, yo tomaba el ejemplo de lo que había escuchado de Cacho Fontana. Cacho Fontana hacía los avisos brillantes, arriba. Cuando todos los otros locutores empezaron a ser brillantes, él bajó. Se salió de ese muñeco para pasar a trabajar otro tono de voz. Me parecía una genialidad. Yo no me acuerdo de haber apreciado yo que Cacho había hecho eso, pero en algún comentario había surgido y yo presté atención. Y también dije, me voy a ir de esto. Pero además me fui del relato barroco al más clásico. Después definimos si quieren, pero creo que se entiende. Porque me quité los auriculares. Me quité los auriculares porque me estaba volviendo sordo. De hecho, yo estoy bastante sordo. Un poquito más bajo que me hablan ustedes, yo ya tengo alguna dificultad. He perdido mucho de la capacidad auditiva porque toda esa locura se producía dentro de la burbuja de los auriculares, puestos al mango, puestos en su más alto volumen, como si escuchases a Divididos al lado del parlante principal. Insoportable en cuanto al volumen que había que soportar, porque ¿qué es lo que ocurre?
Todos queremos colocar la voz, a ver cómo estamos hablando. Si yo en este momento hago así, tengo plena conciencia de dónde está mi voz. Pero esto no alcanza cuando hablo mucho más alto. Entonces le vas poniendo a los auriculares más volumen para ver dónde estás colocando la voz. Pero en algún momento sentís más necesidad, y más, y más. Y llega un momento que no hay un ser humano normal que pueda soportar el volumen de esos auriculares. Me hice una medición, me asustó muchísimo el profesional. Dijo, te vas a quedar sordo, pero sin problemas, sin dudas. Y me asusté y me quité los auriculares. Quitarme los auriculares fue salir de la burbuja, que era como una cápsula donde no existe la gravedad. Y entonces uno está allí dándose vueltas sin resistencia del aire. Yo lo hacía eso sin resistencia de la parte del cerebro que te pone límites. Era como una droga, sobrepasaba los límites. De ahí viene el gol de Diego. Yo nunca hubiera relatado el gol de Diego así, sin auriculares. Jamás podría salir así. Porque la distracción de todo lo que pasa, el salir de esa burbuja, fue fatal. Pero me vino bien porque consolidó lo que yo ya estaba buscando distinto, que era ser un poco más sobrio, un poco más clásico. ¿Qué ocurría en el 87? Mitre era Mitre, Clarín era Clarín, Canal 13 era Canal 13, Canal 11 era Canal 11, Radio Continental, que alguna vez fue de Telefónica, era de Continental. Todos eran dueños personales de las radios, se sabía quiénes eran y demás. En determinado momento, en el 87, Mitre ya había comprado Clarín ilegalmente a Radio Mitre. Y entraba al rato en Canal 13. Ya se sabía que estaban haciendo el lobby comercial para quedarse con el canal. Entonces yo empecé a hablar contra los multimedios. El multimedio tiene, entre otras, dos cuestiones muy criticables. Una para nosotros los profesionales. Cuando vos trabajas en un multimedio, lo que consigue el dueño del multimedio es que vos trabajes por el 60% de lo que te corresponde en cada medio, pero a vos te va bien porque lo multiplicás por 3. Entonces tenés 3 sueldos, pero el 60%. Vos le sacás trabajo a 2 personas y el dueño del medio te paga a vos con lo que tendría que pagarle a 2 personas y media, por lo menos en él. Este es un planteo profesional. Seguro que cuando vos trabajás en una radio que es parte de un monopolio, cuando te llaman del canal, te están haciendo, calculando, ya saben lo que vos ganas en la radio, te están haciendo algo que te des cuenta o no, es una disminución de lo que tu trabajo verdaderamente valdría. El otro problema es la concentración de la información, que es cuando se van comprando medios, los poderosos pueden comprar medios que ya vienen siendo exitosos en el tiempo, que no tienen que hacerlos de nuevo como este canal, que tenés que luchar a brazo partido para conseguir que te vean. Esto ya está hecho para ellos. Y sacan ventajas sobre otros medios y sobre otras voces. La voz se torna más alta y más poderosa. Cuando hay más poder que el otro, en ese poder que tienen los medios, los que son víctimas de los medios o necesitan de ellos, verbigracia a los políticos, están atendiendo al que más tiene, porque le temen más, porque le sirve más, porque cuando su voz sale por estos medios, llega más lejos que cuando sale por estos otros. Entonces este se fortalece y cada vez va teniendo más y se va separando, hasta que un día es una voz dominante, a la cual el más chico, no tiene más remedio que prestarle oídos y seguir lo que le dice. Es lo que llamamos la fijación de la agenda. Ya no hablamos de periodismo, hablamos de poder. Es otro el tema, es otra la discusión. Y entonces, estos años para lo que sirvieron fue aquel que se despegó más rápidamente haciendo valer su poder. Yo estoy hablando de Clarín y se nota. Y por supuesto un poder que es escasamente digno de admiración.
porque no es un poder instalado desde el que tiene Bill Gates, que fue un genio, inventó algo. En un mundo capitalista tiene razón en tener 20, 30, 40 mil millones de dólares. Es el mundo que él habita y él fue un genio. Pero estos no fueron ningunos genios. Estos fueron unos vendidos, sinvergüenzas, que estaban en el lugar que mejor se prestaba para acordar con los militares y quedarse con papel prensa, fundir otros diarios, quedarse con mucho más poder. Crónica, de mi querido amigo Héctor Ricardo García, era gruesa, sí, Crónica. Yo me pasaba la vida en Crónica. El Clarín era mucho menos diario. Cuando se quedan con papel prensa, Crónica se fue quedando así, porque hay que pagar el papel, porque ellos tenían una posición dominante, porque te lo niegan, porque te lo ponen más caro, porque te obligan a comprarlo en el exterior diciendo que ellos no tienen. No podés competir. Y afuera los diarios que no podían competir, a los cuales ellos les sacaban enormes ventajas con papel prensa, se iban deteriorando económicamente. Allá iban ellos y les decían, ¿querés que nos asociemos? Nosotros tenemos el papel. Se asociaban y después se lo devoraban, con lo cual son los dueños de La Voz del Interior, de Los Andes y de no sé cuántos diarios más que les interesen en el resto del país. Es invivible, es insoportable. No hay manera de derrotarlos, y menos con la condición que el mundo ofrece. Hoy día el capitalismo ha sido totalmente cooptado por el neoliberalismo. Ha habido otras formas de capitalismo. El que trata de imponerse en la Argentina, donde no estamos viviendo el socialismo, ni siquiera en la utopía, es un capitalismo más humano, un capitalismo keynesiano, un capitalismo humano. El que vivía Europa hasta hace 20 o 30 años, la socialdemocracia, el estado de bienestar, eran capitalistas también, pero no con la salvajada en la que se ha convertido el mundo. Nada más reflexionar sobre lo que significa el desparpajo de los fondos buitres, accionando en el mundo entero, como lo hacen ahora contra la Argentina, es convertir en algo sacrosanto el capital, porque es repugnante, es despreciable lo que los fondos buitres intentan hacer, lo que han hecho y lo que quieren hacer en este caso con la Argentina. Y es aceptado porque las reglas de juego de ese capitalismo salvaje van a la aceptación de cualquier cosa que te permita tener más poder económico. Está todo bien. Ellos han legalizado, son los dueños de las leyes. El mundo se maneja con las leyes de ellos. Entonces, aquellos que quieren luchar por sociedades más inclusivas, más progresistas, tienen que hacerlo con las herramientas del neoliberalismo, con las leyes, con los códigos que ellos instalaron. Entonces, la gente muy suelta de cuerpo dice a veces, ¿por qué le permiten a tal empresa, qué sé yo, telefonía, electricidad, agua, la que vos quieras? ¿Por qué le permiten esos abusos de la gente? Porque lo único que puede hacer el Estado es una multa, que después la discuten, no te la pagan, no les importa, y cuando alguna vez a las cansadas pagan una multa, es tan poco comparado con lo que ya se robaron en nombre de esas leyes. Entonces, hacer progresismo con las leyes neoliberales es algo muy difícil. Es algo que exige un coraje tan grande como el que uno no imagina. En América Latina tenemos pruebas hoy día, felizmente, de ese coraje, pero lo pagan con un costo elevadísimo, porque te trituran con el poder que ellos tienen. Porque cuando hablamos del poder mediático, estamos hablando de una forma de poder, de una de las expresiones del poder. Pero está el poder de los industriales, el poder del campo, el poder de las corporaciones, que se suma el poder de la Iglesia, cuya cúpula vive siempre al servicio de los ricos y los poderosos en el mundo entero, salvo en los discursos del Vaticano. Pero la realidad es que las iglesias, puertas adentro en cada país, siempre trabajan a favor de lo establecido, y lo establecido es lo liberal, tan contrario a la doctrina económica de la Iglesia, que es lo primero que yo leí en mi vida en materia política, yo creo, y que es muy distinta a la que las iglesias, las cúpulas de cada país. La Argentina es un caso patético,
adoptan, aceptan y aplauden, siempre al servicio de los más poderosos. Entonces, los diarios más poderosos son la expresión de todo lo que llamamos lo establecido. Lo establecido es el mundo neoliberal de lo económico, podría decirse desde el punto de vista de las ideas dictatorial. Vivimos una dictadura hoy día de los medios de comunicación, de lo establecido, que te ponen verdaderamente un cepo a cualquier expresión que vaya por afuera de lo que ellos establecen. Las Cortes Supremas de Justicia, como se está viendo ahora en la Argentina, operan siempre como algo que, si los gobiernos son de lo establecido, de Menem, de la Rúa, juegan a favor, porque no hay ningún tipo de problema, juegan con sus reglas. Pero si alguien quiere cambiar las reglas, gobiernos populares, esas Cortes Supremas se convierten en un dique a cualquier forma de reconversión que vos quieras hacer en la sociedad.